Eso me hace acordar en mi casa en Uruguay. I remember my house in Uruguay. Cuando era chico vivía en una casa que si llovía había que poner las ollas. When I was little, I lived in a house when it used to rain, we used to have to put pots. Y yo era chiquito, mirá la que te voy a contar. And I was so little, Y mojaba la cama. and I used to wet my bed. Entonces yo le decía a mi madre que eran las goteras. So I used to tell my mom that it was the leaking roof. A vos te pasó también, no me entendés, pero te la digo. It happened to you as well, right? Y ya después cuando con 25 años no pude decirle más a mi madre eso. Y When I was 25 years old, I couldn't keep up with the same excuse. hay que ser. Hebreos, me acompañan, el muchacho de la cámara está pronto ahí, gracias hermano. Open your Bibles to the letter of the Hebrews, Porque estamos en la serie sobre Hebreos because we are doing a series on the book of Hebrews. y está tan profundo Hebreos que recién estamos entrando al versículo 3. This letter is so profound that we only find ourselves in the third verse. Y yo creo que el Señor hoy también tiene algo para decirnos. And I believe that the Lord has something to say to us today. Y vamos a repasar un poco desde el versículo 1. So then we'll start from verse 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y hasta ahí fuimos el domingo pasado, viendo la superioridad de Jesucristo, Last Sunday we touched on the supremacy of Christ por sobre los profetas, over the prophets. y vimos que sobre los profetas quería decir sobre las escrituras del Antiguo Testamento. And what we meant by over the prophets is him having authority over the scriptures of the Old Testament, Y que Él es la culminación de toda esa revelación. which is the culmination of all the revelation. En Jesucristo se cumple toda la revelación de Dios. In Jesus Christ, the full revelation is fulfilled in him. Y vimos quién era este Jesucristo, And we saw who Jesus Christ was, y que era superior porque era heredero de todo, and he was greater because he was heir of all y things, porque era el creador y es el creador del universo. and because he was the creator of the Y universe. no solo eso, el resplandor de su gloria And not only that, but he was the radiance of the glory of y God, la imagen misma de su sustancia. and the exact imprint of his nature. En pocas palabras, Él es Dios hecho hombre. In few words, he is God made man. Y por eso el escritor de Hebreos nos da esta profunda introducción a este ser superior a todo. And that's why the writer of the Hebrews gives us this deep introduction of this being who is superior to all. Y hoy seguimos en el versículo 3 porque nos dicen que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. And then we continue in verse 3 where it says he upholds the universe by the word of his power. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, After making purification for sins, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. he sat down at the right hand of the majesty on high. Entonces Jesucristo So then Jesus Christ es superior por quien es, is greater because he is, pero también por su obra, lo que hace. but also not only for who he is, but also for what he has Hoy done. quiero que hablemos de estas tres obras de Jesucristo. So today we will speak on these three acts of Jesus Christ. Él es sustentador, He sustains. sustentador de todas las He cosas. sustains all things. Él hizo lo que nadie podía haber hecho. He did what no one else could have done. Solucionó el problema con el pecado. He fixed the problem of sin. Y no solo eso, And not only fue that, exaltado. he was De exalted. esas tres cosas quiero hablar hoy. These three things we're going Nos to dice speak el of. pasaje This entonces passage says que Él that sustenta la creación. he upholds creation. Cuando la palabra en el original habla de sustentar todas las cosas, When the word sustain, what it means in the Greek is, la idea de esta palabra en el original the idea in the original language is, no es solo la que nosotros tenemos en el español de sustentar, de sostener algo. it's not to sustain something in the palm of your hand only. Es más profunda, más amplia. It is more profound and more ample. La traducción que dice sostiene significa básicamente llevar hacia adelante. So what it really means to sustain is to take forward. Es decir, que Jesucristo To say that Jesus no Christ lo sustenta solamente
solamente desde el punto de vista que nosotros conocemos, Not only does he sustain it from our point of view as we know it all, sino que esto está relacionado a lo que ya vimos el domingo pasado. but it is also related to what we saw last Sunday. Jesucristo es el creador de todas las cosas He has created all things, y como creador las sustenta. and as creator he sustains them. Al sustentarla, By sustaining estamos things, diciendo que Jesús no solo la sostiene, sino que la lleva hacia adelante. not only does he sustain it, but he takes things forward. Es muy diferente It's very different al pensamiento deísta to the thought of the deist que enseñan que Dios existe, that teaches that God exists, pero que abandonó su creación y nos dejó a nuestra suerte. but after creating his creation, he left it to its own. La Biblia nos revela The Bible reveals que to us Jesucristo es el creador, that Jesus Christ is a pero no creator. solo tiene el poder de crear, sino el poder de sustentar. Not only has he has the power to create, but also to sustain. El cosmos que creó Jesucristo The universe that Jesus Christ es created, un lugar de orden. it is a place of order. Todo está sostenido por Él. Everything is sustained by Si him. Jesucristo no sostuviera la creación, If Jesus Christ was not sustaining his creation, esto no sería un cosmos, sería un caos. this would not be the cosmos, but it would be Porque chaos. todo iría para cualquier lado. Because everything would just go everywhere. Y Él sostiene todas las cosas. And he sustains all Y things. cuando dice que sostiene todas las And when cosas, it says that he sustains all quiero things, desde ya decirte I algo, want to tell you from que now on también está sosteniendo tu vida. that he's also sustaining your No life. solo sostiene el sol y las Not estrellas, only does he sustain the sun no and the solo moon, sostiene el universo en un orden perfecto, not only does he sustain the universe in a perfect order. sino que quiero decirte que desde ya, From now on, I want to que tell desde el you, momento que entregaste tu vida, from the minute you give your life to Él la him, está sosteniendo a pesar de nosotros mismos. he sustains them in spite of you. Este poder de Dios This power of God, en relación a su atributo de creador in relationship to his attribute of y de creator, sustentador, of sustainer, hace que todo esté en una armoniosa unidad. it makes everything work in harmony. Si no existiera el poder de Dios sosteniendo su creación, If the power of God was not working in favor of his creation, nosotros no ni existiríamos. we wouldn't even exist. Los mares nos estarían abnegando constantemente. The oceans would probably just overshadow us. Si hubiera vida en la tierra seríamos expulsados hacia el infinito porque no hay atracción. We wouldn't even be able to live on here on earth. La tierra iría para cualquier lado a estrellarse con otros planetas. The earth would probably crush into other planets. Todo sería un caos. Everything would be a Por chaos. eso esa teoría que están enseñando en las escuelas So this theory that they're teaching in schools right now sobre la evolución, about evolution, sobre esa extraña incidente hace millones de años, of that explosion millions of years ago, no lo podemos tener en cuenta nosotros, we cannot keep in account with porque that nosotros como cristianos because we are Christians. nos damos cuenta que la Biblia revela We know that the Bible reveals que hay un creador, and there's a pero que creator. este creador Of this no creator, solo tiene poder para crear, not only has power to sino tiene create, poder para but sustentar also to y sustain para llevar hacia adelante. and to take Y forward. cuando digo llevar hacia What I adelante, mean by taking lo que nos forward está diciendo esta idea is what this idea is es que hay saying, un destino y un propósito. is that there's a destiny and a Porque purpose. cuando Dios creó, Because when God created, lo creó con un propósito He created it with a para purpose. llevar a un destino final. to take it to its final Y aunque no le destination. guste a los evolucionistas, And even if evolutionists aunque don't no like le this, guste a los ateos, even if atheists don't todo va like hacia un destino que el mismo Dios creó. this, everything is going to a perfect destiny that He Nosotros como created. cristianos And we as lo Christians, conocemos a través de su palabra. we know it through His Word. Nuestro Dios es maravilloso. Our God is a Quizá magnificent en este God. punto esté un poco más, So we're going to get deeper on this point. porque acá tenemos que enseñar un poquito de otras cosas. Because we need to teach about other things as well. ¿Cómo es que sostiene Jesucristo su creación? How is it that He upholds His ¿Y creation? cómo es que la va llevando hacia un propósito y destino definido? And how is it that He's taking it to His final destination with purpose? Nos dice el pasaje de Hebreo The passage says here in que lo Hebrews hace that sencillamente He simply does it con el poder de su palabra. by the power of His Word. No sé si estamos entendiendo lo que nos está revelando la palabra I ahora. hope you are understanding what the Word is revealing to Pero el us. poder de Jesucristo es tan grande But the power of Jesus Christ is so que great. Él no necesita ningún movimiento como nosotros para sustentar y llevar las cosas. He doesn't need to move to sustain and take forward His creation. El creador de todas las cosas The Creator of all tiene things, un poder tan He grande has such great que power con solo su palabra sostiene y crea. that only by the power of His Word He sustains. Cuando vamos a Génesis, When we go to se Genesis, nos muestra que Dios, that shows us that God, Elohim, Elohim, dijo hagamos
hagamos. He said, let us Y make. empezó a decir lo que se iba a hacer. And he began to speak out his Es creation. decir, que cuando Dios habla, las cosas It's suceden. to say that when God speaks, things happen. Y vimos el domingo And anterior we saw last que el Sunday que creó todas las cosas that the one who created all es things Jesucristo, is Jesus que lo Christ. creó Dios a través de Él y para Él. That God created through Jesus Christ for him and through him. Jesucristo, como Dios crea las cosas Jesus Christ is God y created las all things sostiene and y sustains las them lleva a su destino and takes it to its destiny sencillamente con decirlo. simply by speaking it out. Esto es tremendo, This is great. porque los dioses inventados Because the false deities, necesitan la ayuda de los humanos o la intervención de otros dioses. they need the help of people, of other false gods. Pero el Dios que se revela en la Biblia, But the God who reveals himself in the lo Bible, único que hace the only thing he es does hablar y las cosas is to suceden. speak and things happen. Por su palabra, By his word, las cosas son sostenidas things are y sustained van hacia su destino. and they go to its Así destiny. que creamos lo que creamos. So whether we believe it or not, Dios tiene un plan para todo esto God has a plan for all y this, ese plan se va a cumplir. and this plan will fulfill ¿Por itself. qué ese plan se va a cumplir? Why is it going to fulfill Por una itself? sencilla For razón. one simple reason. Jesús lo dijo Jesus said y it, se va a and cumplir. it's going to Así fulfill se itself. cumple And now when it's en el fulfilled universo. in the universe, Lo que Él dice whatever he se said, cumple. it'll fulfill En el mundo itself. espiritual In the spiritual y en el world, mundo físico. also in the physical Una world. palabra de Jesús One word of y Jesus, se cumple. and it's Una done. orden de Jesucristo One command of y him, no hay nadie que diga que no. and nobody can Ni say el no. mismo diablo Not even the puede devil decirle que no a Jesucristo. can say no to Jesus Cuando Christ. Jesús da la orden, When Jesus Christ las cosas orders, suceden. things happen. Ese es nuestro Jesús. That is our Christ. Ahora quiero hablar de algo que tiene relación a esto. Now I want to tell you something that is related to this. Y espero que me deje terminar esta pequeña explicación. Hopefully you let me finish this small explanation. Dios hace las cosas God does things en el poder de su by palabra the power of his y word las sostiene por el poder de su and palabra. sustains or upholds everything by Eso the es power lo of que his la word. Biblia nos revela. That is what the Bible reveals. No es lo que nosotros queremos que la Biblia diga. It's not what we want for the Bible to say. Nosotros estamos estudiando lo que la Biblia revela. We are studying what the Bible reveals. Ahora, ¿qué sucede con los seres humanos? So what happens to human beings? Desde la época del Edén, From the time of Eden, nosotros sabemos que Dios creó todo perfecto. we know that God created everything perfect. ¿Quién arruinó todo esto? Who ruined all this? Día Internacional de la Mujer. The International Day of the Feliz- Woman. me acordé, feliz Día Internacional. Ustedes arruinaron todo. Happy International Day of the Woman. And you guys, you ladies ruined everything. El ser humano, el ser It humano. was human beings. El ser humano arruinó esto. It was a human being. Tomó la decisión de desobedecer a Dios. They took the decision to disobey Y God. a partir de ahí estamos pagando las And consecuencias. from then on, we are paying the consequences. Ahora quiero meterme en esto. Now I want to get into this. En Edén In the Garden of Eden, hubo una intervención satánica there was a satanic intervention en contra de la creación de Dios. against the creation of God. Satanás intentó y logró Satan tried and he accomplished convencer a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios. to convince Adam and Eve to disobey God. ¿Qué le ofreció Satanás What did Satan offer al ser humano? to Adam and Eve? Le ofreció He offered them ser igual a Dios. to be like God. Ese es el ofrecimiento satánico. That is the satanic offer that No le happened. hagas caso a Dios. Don't listen to God. Si comes, If you eat, Dios sabe que vas a ser como Él, God knows that you will be like Him, conociendo el bien y el mal. knowing good and evil. Y Dios no quiere que vos conozcas todo eso. And God doesn't want you to know good and evil. Es decir, Dios te está ocultando y te está frenando de ser como Dios. It's to say that God is stopping you from becoming like God. Así que come. So then eat. Y vino la desobediencia. And disobedience fell in. El ser humano, Human beings, desde el Edén, from the Garden of Eden, muestra una disposición muy grande, shows a great disposition no solo a desobedecer, not only to disobey, sino a desobedecer por querer ser como Dios. but to disobey to want to be like God. Este deseo This desire no se manifestó por primera vez en el Edén. is not manifested as first in the Garden of Eden. Este deseo se manifestó por primera vez en el It cielo. was also manifested as first in heaven, Porque Lucifer quiso ser como Dios. because Lucifer wanted to be like Y por God. querer ser como Dios fue echado del And cielo. because he wanted to be like God, he was expelled from heaven. Entonces, en esa maldad So then in that evil, satánica, satanic evil, cuando se enfrentó a la creación de Dios, when he confronted the creation of God, le inyectó el mismo deseo. he injected the same desire. Tenés que ser como Dios. You have to be like Y hoy God. nos encontramos con millones de seres And humanos today we find millions of human beings que algunos
se creen Dios that some believe themselves to y be otros God, creen que pueden ser como dioses. and others think they can be like gods. ¿Por qué quiero pasar un minuto más en este punto? Why do I want to expound on this point? Porque esto tiene una raíz Because this has a root que Satanás introdujo that Satan introduced también en la iglesia. even in our churches. Les voy a hablar de algunas cosas que ustedes dirán, bueno, no son parte del cristianismo. I'm going to tell you about problems that you perhaps think they're not part of Pero a Christianity. medida de que yo las hable, ustedes van a darse cuenta que sí. But as we speak of them, you will realize that they are part of our La metafísica metaphysics. dice que existe el mentalismo. It says that mentalism exists, ¿Qué es el mentalismo? or the power of the mind. Es el principio metafísico It is the beginnings of metaphysics, según el cual el ser humano, according to human beings. con solo pensar, puede crear. Just by thinking, they can create. Es decir, que imagina, It's to say that they can imagine, piensa en algo, they think of something, sueña en eso, they dream about y it, eso según la metafísica se debe materializar. and according to metaphysics, it has to become Es materialized. decir, que lo que sea que usted quiera y lo piense, So in other words, whatever you desire and you think of, lo desea you desire it, y eso lo debe materializar de alguna manera. and so somehow it needs to become materialized. Eso es, en pocas palabras, un principio metafísico del mentalismo. In few words, that's metaphysics in the El mind. segundo punto de la metafísica, The second point of metaphysics, ellos hablan del poder del decreto. they speak of the word of the power to decree things. ¿A qué se refiere con el poder del decreto? What does it mean by the power to decree? Es el principio metafísico. It is the beginning of the metaphysics Según las palabras del ser humano tienen poder creativo. according to the power of the words of the human being that have power to create. Con solo decirlo, según la metafísica, By metaphysics standards, Y only repetirlo. by saying and repeating it varias veces many times, tiene que suceder. it has to happen. En tercer lugar, Third place, está el poder de la afirmación. the power of affirmation. ¿A qué se refiere la metafísica con el poder de la afirmación? What is this referring to, the power of affirmation? Se refiere al poder en el cual, It refers to the power of, con el solo hecho de repetirle muchas veces a una persona algo, by the fact that you can just repeat the same thing over and over to a person, el que lo oye the person who hears it lo va a creer, will believe it, lo va a aceptar will accept it, y lo va a reproducir. and it'll be reproduced in Es him. decir, que la repetición It's to say that repetition hace que las cosas sucedan. make things happen. Hay una cuarta ley en la metafísica, And there's a fourth law in metaphysics, y es la ley que dice que todo tiene causa y efecto. and it's the law that says everything has a cause and an effect. Y esto en cierta manera es real, And it's a way of creating, pero no de la manera que la metafísica lo presenta. but not in the way of metaphysics presents it. Según la metafísica, According to metaphysics, todo lo que uno dice tiene un efecto. everything that one says has an effect. Entonces, estos cuatro principios So then these four principles tienen un mensaje básico. they have a basic message. El hombre, el ser humano, Human beings, tiene la capacidad de cambiar su realidad they have the capability to change their por lo realities que piensa o por lo que dice. by what they think or what they say. Y esto se debe a que el ser humano, And this, it happens because human beings, según la metafísica, according to es un metaphysics, semidios is a semi-God, y por ende tiene la misma capacidad creadora que Dios. so therefore he has the same capabilities as God himself. Cuando yo leí estas cosas, When I read these things, muchos de ustedes ya enseguida conectaron con muchas maneras de que hoy el cristianismo enseña. perhaps you have connected what I said to other things of Christianity is already teaching. Hay muchas enseñanzas que se nos dicen que podemos crear lo que nosotros queremos, Many teachings in the church say that we can create what we want, lo que pensamos que es justo que nosotros tengamos. what we think is just so that we can attain. No hay poder en el ser humano para hacer eso. There is no power in you to El do that. único que tiene poder para crear es Jesucristo. The only one that has power to create is Jesus Si Christ. nosotros creemos If we believe y practicamos alguna de estas enseñanzas and we practice any such teaching, revestidas de cristianismo dressed up as y Christianity, adornadas por algunos versículos bíblicos, and some people throw Bible verses into them, nosotros estamos cayendo we are falling into en el mismo engaño de Adán y Eva in the same mistake that of Adam and de Eve, creernos que nosotros por nuestra palabra podemos crear. to believe that we can create things by the power of our La words. Biblia no me dice que el ser humano puede crear por su palabra. The Bible doesn't say that human beings can create by the La power of Biblia our me words. dice que Jesucristo es el Señor The Bible says that Jesus Christ is Lord, y que yo como siervo debo de someterme a la enseñanza de Jesucristo. and that me as a servant I need to submit to his teaching. Y que nosotros como siervos debemos esperar en Él. And as servants of God, we need to wait for him. La Biblia me dice The Bible tells me que Dios that God llama a las
fuesen. call things that are not as though they were. Algunos han enseñado que nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Some people are teaching in churches that we can call things as though they were. Pero con sencillamente leer el pasaje, But by simply reading that se nos passage, dice que es Dios el que llama las cosas que no son como si the fuesen. Bible says that it is God who calls things that are not as though they were. Entonces nosotros, So then we, lo único que tenemos que esperar es en la voluntad de Él. the only thing we need to wait for is the will of Porque God. si estas leyes Because if these se laws cumplieran, would fulfill como themselves, algunos maestros cristianos quieren as enseñar, some Christian teachers are teaching, nosotros haríamos de esto un caos. we would make of this a chaos. Porque no nos sometemos a la palabra de Dios, sino que nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Because we wouldn't submit to the word of God, but we would tell God what to do. Porque los decretos son de Dios, no míos. Because the decrees are from Y God, de not ningún ser mine. humano. No any human being. Yo no puedo establecer nada si Dios no dice que se establezca. I cannot establish anything unless God says it needs to be established. La Biblia sí me dice The Bible says que confíe en Dios that I y que trust in espere God en Él. and that I Algún día les voy a wait. hablar de los beneficios de esperar. One day I will talk about the benefits of waiting on God. Porque me imagino que hay muchos acá que quieren las cosas ahora. Because I believe that many people want things Pero la now. Biblia me dice que espere en Él. But the Bible says to wait in Him. Esperar en Él To wait in Him. es un beneficio tremendo. It is a great benefit. Porque si entendemos lo poco que hasta ahora hemos hablado, Because if we understand a little bit of what we have looked into, tenemos un Señor we have a Lord que es superior a todas las that is cosas, greater than all que things. es el creador y el sustentador de todas las He is cosas, the creator and sustainer of all que es el things. heredero de todo, He is the heir of all que things. nos dio una sorpresa y nos hizo coherederos con Él, It gave us a surprise and made us co-heirs y with que Him. por todas las cosas son por medio de Él y para And Él. that all things are for Him and through Him. Entonces, ¿quién soy yo? So then who am I? Un ser creado A created being para decirle a Dios to tell God que yo decreto y Él tiene que hacer. that I can decree and He has to Yo do. como hijo de Dios As a son of God, me someto a lo que Él dice. I submit to what He Y ahí says. están mis And beneficios. there are my Papá benefits. nunca me va a dar nada que a mí me haga mal Our Father will never give me anything bad for y me, que esté fuera de su propósito. and that is outside of His will. ¿A dónde lleva estas ideas? Where do all these ideas take us A to? prácticas que nos hacen daño. To practices that harm Y us. contaba un pastor A pastor was saying que tuvo que hacerle consejería a un matrimonio. he had to counsel a couple. Un matrimonio que no era de su iglesia. A couple that was married that didn't belong to his church. Y la consejería vino porque estaban devastados. And the counseling he had to do was because they were practically destroyed. Estaban devastados porque recién habían tenido una niña. They were practically destroyed because they had just had a daughter. Y usted dirá, ¿por qué están devastados sin una felicidad tener una hija? And you might think, why are they devastated when they have a baby girl? Bueno, porque a ellos les habían enseñado Because they had been taught que durante el embarazo o mientras estaban haciendo los trámites, usted me entiende, ¿no? that during the pregnancy, Declararan lo que querían. they had to declare what sex they wanted for the baby. Entonces ellos declararon por más de 9 meses So over 9 months they decreed que venía el varoncito. that they were expecting a boy. Así que ellos hasta nombre le pusieron, So they even named the baby. le compraron ropa de varón, They bought him a masculine clothes, juguete de varón, baby boy y toys, le adornaron la habitación de varón. and they fixed the room for a boy. Y cada vez que hablaban del hijo que venía, del varoncito que venía. And every time the couple spoke of, they spoke of the son that they were waiting for. ¿Cuál fue el problema? What was the problem? En el momento del parto, In the moment of birth, ¿qué salió? what came out? Una nena. A baby girl. Faltaron unas partes, ¿verdad? Lo vio. A baby girl. En el momento que salió, empezó a hablarle mal al doctor. The moment that the baby came out, the father began to speak bad of the doctor. Incluso cuando estaba siendo testigo de eso, Even being a witness of that, le hizo la culpa al doctor he blamed the doctor. de que el hospital le había cambiado el hijo. Seeing his own daughter be born, he told the doctor Porque that they ellos had switched the baby. habían declarado por más de 9 meses que querían un varón. Because over 9 months they had declared that they wanted a boy. Entonces ahora el problema era, So then the problem is, ¿cómo es que Dios no hizo lo que ellos habían declarado? how is it that God didn't do what they had Y declared? el pastor tuvo que enseñar la verdad bíblica And the pastor had to teach them biblical truth. y la gran diferencia que hay And the great difference that there is entre un deseo y la voluntad de Dios. between a desire and the will of God. Porque yo puedo tener un deseo Because I can have a y hasta desire, me puede parecer un deseo dentro del propósito de Dios. and
it might seem a desire within the will of God. Pero la verdad es que Dios es el que establece las cosas. But the reality is that it is God who establishes things. Y esta pareja habían hecho un desastre en el hospital porque el hospital tenía la culpa de tener una niña. And this couple was blaming the hospital because they had given birth to a baby girl. Y aunque esto a algunos les pareció chistoso, es una verdad. And even though this might sound funny, it is Y es true. lo que viven muchas personas dentro del cristianismo. And it's what many people live with in Christianity. Frustración tras frustración. Frustration after frustration. Porque no reciben lo que ellos piensan que deben recibir. Because they don't get what they have decreed upon. Porque se les ha enseñado Because they've been taught que a través del decreto that through y del decree establecimiento van a recibir lo que ellos quieren. or establishing, they're going to receive what they want. Y entonces tenemos un montón de personas So then we have a whole bunch of people que por no recibir la revelación bíblica, that by not getting proper biblical revelation, sino imponer without imposing the doctrinas que no son bíblicas, doctrines that are not biblical, viven un cristianismo liviano, they live a light Christianity, pensando que todo lo que uno quiere lo debe recibir. thinking that whatever they desire, they have to receive. Y eso no es gracia. And that's not grace. Gracia es recibir lo que Dios tiene para mí. Grace is to receive whatever God has prepared Gracia for es us. entender The grace is to el understand hecho de que usted y yo estamos acá es por la gracia de Dios. that you and I find ourselves here is because of the grace of God. El hecho de que usted esté hoy con vida es por la gracia de Dios. The fact that you have life today is because of the grace of El God. hecho de que haya un pedazo de pan en su mesa es por la gracia de Dios. The fact that you find a piece of bread on top of your table is because of the grace of Por sobre God. todas las cosas, And over all el things, hecho de que si nos alcanza la muerte vamos a estar en la presencia de Dios, eso es por la gracia de Dios. that even if we die, we will find ourselves in the presence of God, and that is by the grace of God. Usted y yo nada merecemos. You and I, we don't deserve anything. Jesucristo lo entregó por gracia. Jesus Christ gave it all by grace. Este Jesucristo This Jesus no Christ solo sustenta las cosas not only does he y uphold las things lleva hacia su destino, and takes them to its destiny, sino que solucionó el gran problema. but he solved the great Nos problem. dice el pasaje The passage says que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, he upholds everything by the power of his word, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados after making purification for sins por medio de sí mismo, by himself. se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. He sat down at the right hand of the majesty on Entonces se high. nos termina el versículo diciendo que Jesús está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. So the verse ends by saying that he is seated at the right hand of the majesty on high. Pero antes de estar sentado a la diestra de su majestad en las alturas, But before he went to sit at the right hand of the majesty on high, tenía que seguir el proceso por el cual él se hizo hombre. he needed to go through the process because of which he became a man. Él se hizo ser humano para limpiarnos de todo pecado. He became a man so that he could cleanse us of all sins. Entonces, ¿qué hizo Jesús? So then what did Jesus do? Hizo el sacrificio por su creación He did the sacrifice for his creation para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida so eterna. that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. La creación Creation, es un acto tremendo del poder de Dios. it is a great act of the power of God. Sustentar la creación To uphold his es creation, otro acto tremendo del poder de Dios. it is a great manifestation of the power of Pero God. la salvación de su creación But salvation of his es creation, el acto más grande del poder de Dios. it is the greatest act of power of God. Él creó y sustenta, He created and he upholds, pero también la salva. but also he saves it. Los que estaban leyendo la carta a los hebreos, We who are reading the letter to the Hebrews, por ser hebreo, by being Hebrews, sabían muy bien de lo que estaba hablando el escritor, they knew what the writer was talking about. que se refería a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Talking about the sacrifices that were done in the Old En Testament. el Antiguo Testamento, In the Old Testament, día a día se hacían sacrificios. day after day, sacrifices. Día a día había que hacer sacrificios. Day after day, sacrifices Porque needed. cada sacrificio cubría pecado. Because those sacrifices would only cover Pero the sins. ninguno lo quitaba. But none of them would take away sins. Todos estaban esperando aquel gran día del último y gran sacrificio. All were waiting for the final day of the great Pero sacrifice. los sacerdotes sabían But the priests knew que se levantaban ese día that they would wake up on y that se day. levantaban a hacer They sacrificios, would wake up to go and do a sacrifices, presentarlos delante de Dios. to present them before God. Día tras día, hora tras hora. Day after day, hour after hour. Pero nos dice la Biblia But the Bible says que Jesucristo, that Jesus el Christ creador de todas las cosas, The creator of el all things. sustentador de todas las cosas, upholds all el things. que es Dios hecho hombre, He is God made man. hizo un sacrificio de una vez y para He siempre. did one sacrifice once and for all. Él logró la purificación, o como dice otra Biblia, la limpieza de nuestros
pecados. He accomplished the cleaning of our sins En una sola vez. once and for all. El ser humano sabía Human beings knew que la paga del pecado es muerte. the wages of death is sin. Entonces tenía que encontrar aquella solución So that they needed a solution que en el Antiguo Testamento that in the Old Testament solo era temporal. was only for a time. Era ese sacrificio. It was that Y después sacrifice, había que volver a otro. and then they needed to do another ¿Cómo one. nos comunicábamos con Dios si el pecado no se quitaba? How could we communicate with God if sins were not taken ¿Cómo away? volvíamos a tener comunión con Dios si ese pecado no era pagado? How could we communicate and have communion with God if that sin had not been paid for? La Biblia nos dice The Bible tells que el us creador y sustentador de todas las cosas that the creator and sustainer of all se things, hizo hombre para salvar. he made himself a man to Entonces save. Filipenses nos dice, So that Philippians si lo says, entendemos un poco más, if we understand a little bit more, cuando dice que él se humilló hasta lo sumo. it says that he humbled himself. ¿Cuándo comenzó la humillación de Jesucristo? When did his humility begin? Cuando decidió venir por nosotros. When he decided to come for us. Siguió He humillándose. kept on humiliating himself. ¿Cuándo? Cuando decidió habitar en el cuerpo de un ser humano. When he became a man. Siguió He humillándose. kept on humbling himself. When? Cuando fue a la cruz y murió como un criminal. When he went to the cross and died as a criminal. Pero ahí no termina esta historia. But the story doesn't end Porque there. en medio de esa humillación, Because in the midst of his el plan no humility, terminaba ahí. the plan wasn't finished Sino que there. Filipenses nos But dice Philippians says que Dios lo exalta hasta lo sumo. that God exalted him over all ¿Por things. qué llega a la exaltación? Why does he reach the Porque exaltation? primero pasó por la humillación. Because he needed to humble Ese era el himself plan first. de Dios. That was the plan of God. Entonces Hebreos 7:27 So that Hebrews nos 7:27 dice que ahora, says that now, como aquellos sumos sacerdotes, as the priests, the high priest no of the Old tienen Testament necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados has no need to offer sacrifices for his own y sins luego por los del pueblo, or for the people's sins, porque esto lo hizo una vez y para siempre, because he did it once and for all, ofreciéndose a sí mismo. offering himself. Entonces ahora nos encontramos So then now we find ourselves con este Jesucristo with this Jesus que no Christ. es solo superior a los profetas, Not only is he greater than the prophets, sino que también es superior but he is also greater al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, to the sacrificial system of the Old Testament, porque aquello era una figura. because that was just a Pero type. viniendo Jesucristo, Coming, the coming se of Jesus completa Christ, la revelación the revelation is y él fulfilled, cumple con una doble función. and now he does a double function. Él es sacerdote He is high priest, que no necesita presentar ofrenda por sí and he mismo, doesn't need to offer sacrifices for porque él es himself, sin pecado. because he's without sin. Los antiguos sacerdotes The old high priest, primero presentaban por ellos mismos, they would offer for por su themselves, pecado. for their own Pero sins. este Jesucristo, But this Jesus sumo Christ, sacerdote great high de los priest, bienes venideros, all the good things se to God, presenta ante el Padre he presents himself y no before necesita God. sacrificio por sí It mismo, doesn't need sacrifices for porque él es himself, sin pecado. because he is without sin. Pero no solo But eso, not just that, cumple una doble a función, double function is being sacerdote y sacrificio, as high priest and y sacrifice. presenta este He sacrificio. offers the Y ahora sacrifice. el Padre And now the Father dice, esto es lo que me agrada. says, this is No necesitamos más sacrificio. no more sacrifices to be done. Cumpliste con el propósito divino. You fulfill the divine Ahora plan. Jesucristo Now Jesus Christ cumple con todos los requisitos fulfills all y the nos limpia de requirements todo pecado. and cleanses us from all Ese sin. es Jesucristo. That's Jesus Christ. Por eso en la cruz, That's why in the cross, Él pudo decir sus últimas he palabras. was able to say his last No son words. palabras de un hombre débil. They're not words of a weak man. No fueron palabras de un hombre emocionalmente lastimado. They're not words of an emotional man that was No hurting. fueron palabras de un hombre que estaba mal espiritualmente. They're not words of a man that was just bad in his spiritual No fueron aspect. palabras de un hombre con miedo, They're not words of a man Estando en who la was cruz. scared. Being on the a cross, punto de entregar su espíritu. about to give up his spirit, Él dijo unas palabras he said words. que hasta el día de hoy retumban en el cielo y en la tierra. Even today, they shake in heaven and they tremble in heaven. Colgado en la cruz, Hanging on the cross, Él dijo consumado he es. said, "It is finished." Consumado es. It is finished. Ya no hay más nada que agregar. No more things to add. La paga del pecado es muerte, The wages of sin is death, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo but the Jesús. gift of God is eternal life in Christ Todo el Jesus. que tiene a Jesucristo en su corazón All who have Jesus Christ in their heart tiene vida eterna. have eternal Porque life. si el Hijo del Hombre te liberare, serás verdaderamente libre. Because if the Son of Man has made you free, you are free indeed. Entonces este Jesucristo, So then this Jesus Christ, entre otras cosas, among other things, hizo que nosotros, he made us, por causa de la palabra,
because of his words, seamos sustentados por Él junto con el resto de la creación, would be upholded by him and the rest of the y creation. con el poder de su palabra sencillamente sostiene todas las cosas. And by the power of his word, he sustains all things. Y por causa de la decisión humana de desobedecerle, And because of the human decision to disobey God, Él también nos salva del pecado, he also saves us from sin, o de los resultados del pecado. or from the consequences of sin. Pero entonces, So then, al pasar por todas estas etapas, through going through all these stages, falta una más one more is para que left se complete el plan. to complete the plan. Porque el plan no era solamente hacerse hombre para morir por nuestros pecados. Because the plan wasn't just for him becoming a man to sacrifice and pay for our sins. A veces pensamos que el Evangelio es solamente hasta ahí, We think that the gospel sometimes it only ends there, pero no es hasta ahí, sigue un poco más. but it's not there. It keeps on going. Porque el plan de Dios Because the plan of God, era exaltar a Jesucristo. it was to exalt Jesus Por Christ todo lo que hizo y lo que es, for what he did and for who he no se is. puede terminar un plan You cannot finish a plan sin exaltar a Jesucristo. without exalting Jesus Entonces se nos Christ. dice So then it que says ese Jesucristo that this Jesus que sustenta todas las cosas con el poder de su that palabra, upholds all things by the power of his word, que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, making purification for sins. se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. He sat down at the right hand of the majesty on high. Entonces nos dice que se sentó So it says that he sat down y a la diestra de su majestad. at the right hand of the Y majesty. por supuesto que no podemos tomar estas expresiones de forma literal. And we cannot take these expressions in a literal way. Esto es una forma simbólica de hablar de la exaltación de Jesucristo. This is a symbolic way to speak of the exaltation of Jesus Christ. La idea de sentarse a la derecha de alguien significa un privilegio. The idea to sit down at the right hand of somebody is a place of honor. Y es un privilegio que los reyes le daban a alguien que de una manera muy especial querían honrar. And it was a way to give privilege and to honor somebody. No cualquiera se sentaba a la derecha del rey. No one could just come and sit down at the right hand of the king. Entonces se nos está exaltando a Jesucristo al decirnos que se sentó a la diestra de Dios. So by this, the writer exalts Jesus by saying he sat down at the right hand of the Ahora majesty. quizá usted no toma en cuenta cada palabra, Perhaps you take into account every word. pero dice que se sentó. It says that he sat Y down. estamos hablando de sacrificios. We're talking about a Y sacrifice. esto es un contraste tremendo con lo que hacían los sacerdotes. And this is a great contrast between what the high priest used to do in the Old Testament. Porque si usted ve el libro de Levítico o el libro de Éxodo, Because if you read the book of Exodus or the book of Leviticus, y usted ve lo que era el tabernáculo o el templo, and if you would see what the tabernacle or the temple was about, le doy este deber para que lo haga en la casa. Busque si había una silla ahí. I'll give you homework and check in those books if there was a chair in the temple En or in the ese lugar tabernacle. In that place, no había lugar para sentarse. there was no place to sit down. No había break. There was no breaks. ¿Sabía eso? Did you know that? Usted que ahora va al trabajo y pelea por su break y todas las cosas. You go to work and you expect your breaks. Y todavía de los breaks se va al baño un rato para hacer otro break encima de eso. And even when you're taking your break, you can't wait for your next break. En el templo, In the o en el temple tabernáculo, or in the no tabernacle, había break. there was no breaks. No había lugar para There sentarse. was no place to sit Porque los down sacerdotes because the priests estaban trabajando continuamente. constantly working. Tenían que sacrificar They needed to y sacrifice sacrificar. and Y sacrifice. terminaba y venía y iba a buscar el otro. And their turn was done and the other one would Y come sacrificaba. and Y sacrifice. sacrificaba. One after the No other. había lugar para el descanso. There was no place to sit down Sus and rest. turnos eran de trabajo. It was just work after work. Trabajo tras trabajo. Work after work. Sacrificio tras sacrificio. Sacrifice after Pero sacrifice. se nos dice But it que says, Jesucristo hizo el sacrificio it says that he did the y se sacrifice sentó. and then he sat Porque no hay down. más sacrificio que Because there's hacer. no more sacrifices. Jesucristo se sentó porque el trabajo del sacerdote terminó. Jesus Christ sat down because the work of the high priest was Ahora el done. sacrificio fue Él. Now the sacrifice Y was fue himself, aceptado. and it was accepted. Y otra cosa más, And one more thing, lo que no se logró en siglos de sacrificio, what wasn't accomplished in centuries of sacrifice, Cristo lo logró de una vez y para siempre. Jesus Christ fulfilled it all once and for all. Un solo sacrificio, One sacrifice, uno solo, only one, y una vez y para siempre. only once and for all. Ahora sí, Now tenemos libre entrada, we have the freedom to como walk vamos a in, ver en Hebreo, as it says in Hebrews, al trono de gracia, to the throne of por grace un único sacrificio, by one el sacrifice, sacrificio de Cristo. the sacrifice of Christ. Y está sentado And he is seated a la diestra, at the right a hand, la diestra de su majestad, at dice the right hand of the majesty, usando un lenguaje real to using a royal language para lo que en la época se utilizaba. to what they used to use in that time. ¿Qué significa estar sentado a la diestra? What does it mean to sit down at the right Para hand Jesucristo. for Jesus Christ? A través de la Biblia encontramos 4
razones Through the Bible, we find 4 reasons de lo que significa ser sentado a la diestra. of what it means to sit at the right hand. Quizás usted me quiera acompañar con la palabra. And perhaps you want to follow me with the Pero esto es word. tan importante y vamos a cerrar con esto porque usted ya está aburrido. And this is so important. We're going to close out with this. Número 1. Number 1, Sentarse a la diestra. to sit down at the right hand. Está hablando It talks about. de un lugar de honor. It's talking about a place of Se honor. está honrando a Jesucristo. They're honoring Jesus Christ. Sentarse a la diestra o a la derecha de su majestad To sit down at the right hand of the Majesty, es honrar a Jesucristo. it's to honor Jesus Christ. Por eso Filipenses 2:11 And that's why Philippians 2:11, dice que un día it says that one day toda lengua all mouths confesará will que confess Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Hoy lo Lord. hacemos la iglesia. Today the church does Nada it. más. Only the church. Solo la iglesia. Only the church. Pero un día One day, el mundo the entero, whole world, todo lo creado, everything created, todo el cosmos que vimos que creó the Jesucristo, whole universe created by Jesus va a doblar Christ, rodillas ante él will bend their knee y lo va a honrar and they will honor por him estar sentado a la diestra de Dios, because he is seated at the right por hand todo lo que es for everything he's y done por todo lo que hizo. and for everything Va a for ser who he honrado. is. He will be Por honored. eso está sentado a la diestra That de is Dios. why he's seated at the Y right esto hand of the Father. incluye And this includes A los que no creen en él, those who don't believe van a in tener him. que honrarlo. They will still honor Pero lo que him. más me gusta, And the thing I like esto most, incluye that this a includes Satanás y todos sus demonios. even Satan and all his Van a demons. tener que doblar la They rodilla will bow their y knee van a tener que decir, and they will have to say Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Todo Lord. va a volver a sus manos. And everything will be in his hands. Todo bajo su control. Everything under his Número power. 2. Number 2, Está sentado a la diestra de Dios. he is seated at the right hand of the Porque eso Majesty significa gobierno. because that means to govern. Se sienta por autoridad. He sits with authority. El que se sienta a la diestra de Dios tiene autoridad. The one who sits at the right hand of the Majesty Y ahí has se sentó authority. Jesucristo. And that's where he sat. Dice primera de Pedro 3:22. It says 1 Peter 3:22, Quien habiendo subido al cielo who has gone into heaven, está a la diestra de Dios. it is at the right hand Y of mire lo God. que dice. And look what it Y says. a él están sujetos. With angels, A él están sujetos. and they're subjected to him. Ángeles, Angels, autoridades authorities, y poderes. and powers. Es decir, It's to que say Jesús está sentado a la diestra de Dios. that Jesus Christ is sitting at the right hand of the Y no se Father. crea que está descansando. Terminó su sacrificio. He finished the sacrifice, but he's not Pero resting. eso quiere decir autoridad. But that means authority. Y esa autoridad se ejerce And that authority is exercised sobre ángeles, como vamos a ver el domingo que viene. over angels, as we will see Sobre next Sunday. autoridades y poderes. Over authorities and powers. Y eso tiene que ver con el mundo físico y el mundo espiritual. And that's talking about the physical and the En spiritual el world. mundo físico, In the spirit, in the la gente physical world, piensa que decide su destino. people think that they can decide on their Y eso es destiny. una mentira. La gente no decide su destino. And that is a lie. People can't choose Dios their tiene el destiny. destino para la gente. God has their destiny for Lo people. único que decide la gente es el lugar a donde va en ese The destino. only thing they decide is where they're going to end up. Decide si va al infierno o si va al cielo. Whether they go to heaven or hell. Pero el destino está hecho por Dios. But the destiny of people is Y Él made by está God. ejerciendo esa autoridad And he is exercising his sobre el authority mundo físico over the physical world. que incluye That includes hasta los gobernantes de esta tierra. even the governors of this earth. Hay gobernantes de esta There tierra are governors of this earth que en su orgullo piensan que ellos hacen lo que ellos quieren. that in their pride they think they can do whatever they Y please. eso sea a través de la imposición And that is by imposition o a través del voto. or through votes. Y yo le quiero decir algo a los gobernantes de esta And tierra. I want to tell something to the politicians of this world. Y más directamente a la que gobierna esta provincia de And Ontario. more directly to the Premier of Ontario. Que el orgullo llegó a su vida quizá. That perhaps she has her pride. Y piensa que tiene todo el poder para hacer y deshacer. And she might think she has power to do and undo. Con mucho temor y temblor le digo a la gobernadora de Ontario. But many people don't fear God as the Premier of Ontario Que should. usted está ahí porque Dios se lo ha permitido. And you are sitting there in that place because God has allowed you to be Pero there. que el mismo Dios que le permitió la va a sacar. That the same God who has placed you there will Y take que you mientras out. usted esté ahí, le aconsejo honre a Dios y honre a su palabra. And meanwhile, you sit in that high place of honor. Porque si Honor no God se and le His van a word. pedir cuenta de todo esto. Because you will have to give an account for what you Todavía have está a done. tiempo de quitar la ley que van a educar a los niños en la escuela. You still have time to take away that law to educate kids Todavía está about a tiempo sex. de hacer algo que a Dios le agrada. You still have time to please God. Y de acá le animamos a que lo haga. And we tell you to do it, please. Y no solo eso, And not only en that, el mundo espiritual in the spiritual world, también tiene autoridad Jesucristo. Jesus Christ also has authority. Cuando Satanás When Satan decide hacer algo contra mi vida, decides
something against my La life, Biblia me dice the Bible tells me que Él tiene que pedir permiso. that he has to ask God for permission. Y si Dios se lo And permite, if God allows him to, es porque Dios tiene un propósito. it's because God has a purpose. O Or usted y yo you and I, abrimos la puerta we open the door para que Satanás haga en nuestras vidas algo so that Satan would do something in our lives por culpa de practicar el pecado. because we practice sin. Y practicar el pecado es su decisión. And to practice sin O la is mía. your decision or mine. Y eso abre la puerta a actividad satánica. And that opens the door to satanic Pero activity. mientras yo estoy viviendo la palabra en Jesucristo, But meanwhile, I find myself living the word of God in Jesus Christ. yo quiero decirte que Satanás, I want to tell you that Satan, por más que intente, no matter how many times he por más que tries, planifique, or how many plans he has por más que made, reúna todos sus demonios, even if he takes all his demons against yo you, estoy en un lugar I am in a place en donde Él no me puede tocar. where he cannot touch me. Estoy en Cristo. I am in Christ. Estoy abrazado por las alas de las águilas. I am embraced by the wings of Y el Christ. enemigo no me puede tocar. And the enemy cannot touch me. Número 3. Number 3, Está sentado a la diestra de Dios, he's sitting down at the right hand como of ya God, vimos, as we saw, como señal de una obra culminada. as a sign of a finished work. Hebreo 10:12 dice, Hebrews 10:12 says, pero Cristo, but Christ, habiendo ofrecido una vez para siempre having offered one time and for all, un solo sacrificio only one por sacrifice los pecados, for the sins, se ha sentado a la diestra de Dios. he has sat down at the right hand Está of God. sentado a la diestra de Dios He sat down at the right hand of porque the la Father obra because sacrificial the work, the sacrificial work, está culminada. is Y culminated. número 4, And number 4, y esto es importante and this is important porque tiene que ver con el de aquí y ahora. because it has to do with the now and then. Según Romanos 8:34, According to Romans 8:34, está sentado a la diestra de Dios he is sitting down at the right hand of the e Majesty, intercede por nosotros. interceding for us. Dice Cristo It says Christ, es el que murió, he is the one who más died. aún, More than el that, que también resucitó, who has raised, el que además está a la diestra de who Dios, is at the right hand of God, el que también intercede por who nosotros. indeed is interceding for us. Entonces Jesucristo So then Jesus está Christ, sentado a la diestra de who is Dios, sitting at the right hand of the y si Majesty, usted lo quiere tomar and if literalmente, you want to take it literally, está sentado acá he's sitting there y Dios ahí. and God here. Entonces cuando nosotros oramos, So then when we pray, cuando nosotros pasamos por when we problemas, go through problems, cuando nosotros clamamos a Dios, when we call God, acá está Jesucristo, there is Jesus sentado a la Christ, sitting at the diestra, right y Él hand. And he intercede. intercedes. Él le dice, papá, mira lo que está He pasando, says, Father, look what's vamos a happening. hacer esto, We're gonna do this. vamos a intervenir, We're going to do something about it. vamos a hacer algo, We will do something porque about está it. intercediendo por nosotros. Because he is interceding for us. Esa obra That work, es importantísima it is very important. y es la obra And it's the work que en este momento that as of now, Jesucristo está haciendo en el cielo por nosotros. he is doing in heaven for us. Ya pagó por nuestros pecados, He paid for our sins. ya la entrada libre al trono de gracia está abierta. We have entrance to the to the grace throne of God. Entonces se solucionó el problema de la comunión. So then the problem of communion was El fixed. Espíritu Santo está en The nosotros. Holy Spirit dwells in Y us. ahora cuando oramos And now when we y pray, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a orar, we ask the Holy Spirit to help us pray. allá está Jesucristo intercediendo por nosotros. There is Jesus Christ interceding for No us. sé si entendemos lo que es interceder por nosotros, I'm not sure if you understand what interceding for us means. pero de los países que venimos nosotros, But back in the countries where we come from, la intercesión de alguien es bien importante, somebody's intervention is very important. porque normalmente Because normally, en nuestros países, in our countries, para conseguir un buen trabajo, to find a good job, lamentablemente, unfortunately, tenés que tener a alguien que interceda por vos. you need somebody to intercede for you. Entonces tenés que ir a ver al político, So you have to go talk to the politician, o al hijo del político, or the son of the politician, o noviarte con la hija del político, or become boyfriends with buscar esa the daughter of the para que politician, interceda por vos so that they would intercede for y you, te busque ese trabajo que tanto estabas buscando and so that you get the job that you've been looking y for, te lo consiga, perdón. and that they could get it for you. Intercede por vos. They intercede for you. Esa es la obra That is the work que Jesucristo está haciendo en el cielo. that Jesus is doing in Y no heaven. me entienda mal, And don't Él no misunderstand. está intercediendo para conseguir todo lo que yo pido. He's not interceding so that I get everything I want. Él está intercediendo He's interceding porque cuando hubo pecado, because when there was sin, hubo una separación entre el Creador y la creación. there was separation between Creator and creation. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo, But now through the sacrifice of Christ, hay comunión there's y Él communion, intercede como nosotros. and
intercede for Y us. sabe que en ese abismo que se había creado, In that great space that was between us ahora hay and un puente God, now there's a bridge que une al Creador con su that creación. unites the creation with Y God. sabe que ese And puente, you know that bridge, según mi imaginación y no la Biblia, according to my imagination, tiene una forma. has a ¿Y way. sabe qué forma And tiene? you know what way it Tiene has? la forma de la cruz. It has the way of the cross. Porque para ir a Dios Because to go to hay que God, pasar a través de la cruz. we have to walk through the Y ahí cross. está Jesucristo, And there's sentado a la diestra de Dios, at the right hand of the Father, intercediendo por nosotros. interceding for us. Entonces Juan, So then en John, la isla de Patmos, in the island of tiene una Patmos, visión tremenda. he has a great Y vio vision. el trono de Dios. And he sees the throne of Y vio God. todos los seres creados He sees all the created allí en beings el cielo adorándolo. worshiping Y him. vio 24 ancianos 24 tirando elders su corona delante de él. casting their crowns at him. Pero no solo eso vio Juan. But not only that did he see, Apareció uno one desde appeared el trono de Dios, that in que the, era el Cordero. he was the Lamb of El God. Cordero inmolado He was the Lamb of God. desde antes de la fundación del So mundo, before the foundation of the que world. aparece ahora And then he appears como Rey y Señor de todas las cosas. as King and Lord over all things. Hasta aquí tenemos Until here we una have descripción divina de Jesucristo. a divine description of Jesus Él es Christ. mayor que los profetas. He is greater than the Él es prophets, mayor que los ángeles. greater than the Es angels, la culminación de toda la revelación. the fulfillment of all Él revelation, sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. upholds all things by the power of his Él word. pagó el precio por nuestros pecados. He paid the price for our sins. Y ahora está sentado a la diestra de He Dios. sits at the right hand of the Esta es la Father. revelación final y definitiva de Dios. This is the final and greatest revelation of Pero God. escuche esto y terminamos. But listen to this and we finish. Como sacerdote, As a great high priest, presentó el gran y último sacrificio, he presented the greatest and final que sacrifice fue el mismo. that was himself. Como rey, As a king, está controlando y sustentando toda la creación, he controls and sustains all creation, sentado desde el trono. sitting from his throne. Yo me pregunto, I ask myself, cuando nosotros día a día nos levantamos when we wake up on a daily basis y nos decimos a nosotros mismos, and we say to ourselves, somos cristianos, we are Christians, ¿qué eso significa para nosotros? what does that mean to us? ¿Cómo eso impacta nuestra How vida? does that impact our lives? ¿Cómo es que yo enfrento los problemas del día diciendo soy cristiano? How is that I confront my problems by being a A todos Christian? nos pasan cosas. It happens to all of us. Algunos Things nos happen. sentimos a veces mal. Sometimes we feel A downcast. veces decimos nos falta un poco de combustible, andamos medio bajos. Sometimes we think we need a little bit of Eso gasoline. es humano. That is that Otros is días human. estamos mejor. Some days we are better. Pero la realidad es But the reality que is cuando la Biblia se revela that when the Bible reveals y nos itself dice en quién hemos confiado, and it says who we have trusted in, tendríamos que enfrentar cada día de una manera diferente. every day we should confront it in a different Entonces way. yo te quiero decir algo. So then I want to tell you something. En lo que hace hasta aquí, Until now, en esta tesis, in this thesis, el escritor de Hebreo the writer of the letter to the es Hebrews presentarnos a Jesucristo, is to present Jesus Christ, hablarnos de ese a quien hemos creído. speaking of the one who we Si have tuvieras que believed. presentar a Jesucristo, If I had to present Jesus ¿qué Christ, dirías de él? what would you say of Jesus Christ? Ahí Nicole y Natasha saben de esto que voy a decir, porque ellas están en ese ambiente. Nicole and Natasha know what I'm speaking about. En Hollywood se presentan a las estrellas. In Hollywood, they present the stars. A mí eso yo ni lo veo, me da asco la plata que se gasta ahí, pero bueno. It is a very nasty thing to watch Hollywood. I don't like Y it. cuando se presenta al que ganó, ¿cómo que se le llama la estatua? El Oscar. Y el Oscar es, And when they give the Oscar too, y dan toda la cosa antes. and they give a whole lecture on who it is, Película, personaje, todo. the whole speech Y about the por person. allá dicen, y lo ganó And the winner is este año por primera vez this year for the en first la time historia de los Oscars. in the story of the No Oscar. es para una persona, It's not for a person, es para dos for personas. two people. Natasha y Nicole Aracha y se levantan las manos. Natasha and Nicole Araya. Ya te habían avisado hace un mes que lo ganaste, pero tenés que hacer todo para la tele. And then they get up and they're all happy. Y rejoicing. dijeron toda la historia de Natasha. And they gave a whole speech about Natasha and Ahora Natasha. yo te digo, Now I tell you, mañana de mañana tomorrow morning te vas a levantar, you will wake up. vas a ir a tu trabajo, a tu lugar de estudio, You will go to work or go study, y ahí va a haber gente que no conoce a Jesucristo. and there will be people that don't know Christ. Yo te pregunto, ¿cómo lo presentás? And I'm gonna ask you, how do you present El it? autor de Hebreo hizo una presentación tremenda. The author of Hebrews did a great presentation. ¿Cómo nosotros lo presentamos? How would we present it? Y más que con palabras, And more than words, como nosotros
How do we mostramos que esto es una realidad? show that this is a reality? Entonces le voy a pedir que se pongan de pie, así ya vamos a la So if you cena could del please Señor. stand up. Pero le voy a presentar a Jesucristo. But I'm going to present to you Jesus Christ. Usted no lo conoce, entonces yo se lo voy a presentar. You don't know him, so I'm going to present him to Es you. el que ganó el Oscar. He's the one that won the Y Oscar. después de él no se lo van a dar a más nadie, porque no hay mejor que él. And after him, no one else will win it because there's no one greater than he is. Se lo voy a presentar. I'm going to present him to you. Se lo voy a presentar a un ser I'm going to present to you a person que usted no conoce, that you don't know pero que existe. that exists. Le voy a presentar a uno I'm going to present to you somebody que es superior that is greater a aquellos que hablaron de él. to those that spoke about him. Muchos escribieron sobre él, Many spoke about him, pero no lo but conocieron. never knew him. Los profetas lo vieron de lejos, The prophets saw him from pero no lo afar, vieron. but they never saw Pero him. hablaron de ese But they spoke of the hasta que one apareció. until he appeared. Muchos escribieron de él Many spoke of him, y hablaron de él. and they spoke of him. Pero también le voy a presentar, le But voy a also, decir I'm going to present to you que en estos días that in these last él days, ha hablado he has y su spoken palabra in his word, complementa todo lo que hablaron de él. complements everything that was spoken Y about him. después de él, And after him, nadie más puede hablar, no one else can speak, porque lo que él habló because what he ya spoke es suficiente is sufficient. y es Dios revelándose a través de And él. it is God revealing himself to Así que him. nadie puede agregar a lo que él So habló. nobody can add to Tiene what he una has already autoridad said. tan grande, And he has such great su authority palabra that his word no puede ser cambiada cannot be changed, ni agregada. nor added to. No solo eso, Not only te that, voy a presentar a I'm going to uno present to you que es el one heredero de todo, that is the heir of all things, De todo. of all De things, todo. of all things. no de algo, de todo. Not of something, but of all. Quizás hiciste un esfuerzo, Perhaps you made an te effort, compraste una casa you bought a y house. pensás que si te morís se la dejas a tus hijos y está bien. You think if you die, you leave it to your No hay nada children. malo en eso, Nothing wrong in that. pero eso es una parte But that is just a part de lo que habla la Biblia. of what the Bible speaks. Porque la Biblia dice que este que les estoy presentando Because the Bible says that the one who introduced it to you hizo todas las cosas. did all things. Y no solo las hizo, But not only did he do las that, hizo para él. he did it for himself. Así que usted y yo So that you and I, conocemos algunas cosas, we know some things. pero todo incluso lo que no conocemos But even though the things we don't know es about de él. belong to Y him, no solo es de él, and not only him, sino que a través de lo que él hizo but because of what he did, y por causa de que un día and because of one day, en su gracia, in his grace, no porque me lo not merecía, because I deserve it, en su gracia in his grace, lo acepté como mi Señor y I Salvador. accepted him as Lord and Savior. Ahora soy coheredero. Now I'm Así que vos co-heir. me verás pelado acá en la tierra, pero soy rico en el cielo. So I may be poor here on earth, but I'm rich in heaven. Yo soy coheredero de él, I am co-heir with him, del más grande, of the greatest del one, único. the only Y one. no solo eso, And not just él that, no solo hizo el universo, not only did he create es the el universe, resplandor de la gloria de Dios. he is the image, the radiance of the glory of Este God. que le estoy The presentando one I'm introducing to you, mostraba a Dios. he would show Era el God. resplandor de la gloria. He was the radiance of the ¿Por glory. qué era el resplandor de la Why gloria? was he the radiance of Porque the era glory? su misma sustancia. Because he's from the same Le estoy substance. presentando a I'm alguien presenting to que you es Dios hecho hombre. the God-made Y man. no solo eso, And not just that, tiene tanto he poder has so much que power. no solo hizo todo, Not only did he create all sino que things, lo sustenta he upholds all y lo things, lleva hasta su destino. and he takes it to his final Nadie destiny. puede detener eso. Nobody can stop that. Aquí está escrito todo lo que va a pasar Everything is written what's y going to happen. nadie lo puede detener. Nobody can stop Porque it. Él lo decretó, dijo que iba a suceder y va a suceder. Because he said it was going to happen and it will happen. Le presento también I'm introducing to a you este hombre, this one no man. solo sustenta con el poder de su palabra, Not only does he uphold all things by the power sino of que his un word, día but one day se hizo hombre He made y himself man. decidió pagar una deuda que yo tenía. he paid my debt. Y la deuda era grande. And it was a great ¿Cuántos debt. tienen deudas acá? How many of you Levanten la have mano, debt here? déjenlo ahí. Don't raise up your hand. Algunos no saben ni cómo salir, capaz. Some of you don't even know how to pay your debt. Y esa era lo que pasaba en el mundo espiritual. And that's what happened to us in the spiritual El ser aspect. humano tiene una deuda tan grande Human beings have such great que debt por sí mismo no la puede that pagar. by themselves they cannot pay. Entonces necesitaba que alguien lo hiciera. So they needed somebody to pay for Este que them. les estoy presentando The one I'm introducing to es tan you poderoso, is so great in tan power, rico, so great in power. tiene tanto poder He has so much que power se hizo hombre, that made himself a man. murió en la He cruz died on the cross y dijo consumado and he es. said it is finished. Está todo pago. Everything is paid for. Poder ser libre. You can be free. Está todo pago. Everything is Y paid no for. solo eso. Not only that, Cuando terminó de hacer lo que tenía que hacer, when he finished doing what he had to todavía do, le faltaba algo más. one more thing needed to be Y es done. que en el
cielo lo estaban esperando In heaven, they were waiting for him para exaltarlo. so that he could be Por causa exalted. de todo lo que es y lo que hizo, Because of who he is and what he en el is. cielo el Padre le tenía una silla In reservada. heaven, the Father had a seat reserved Era la for him diestra de Dios, at the right hand of him, mostrando que su obra había culminado, showing that his work had been finished, mostrando que Él tiene todo el poder y la autoridad para sentarse ahí, showing that he had all authority to sit on that place, mostrando que es el gobernador de todas las cosas. showing that he's a governor of all things. Entonces yo te digo una cosa, So then I tell you cuando something. la Biblia me está diciendo When the Bible says to you que Él con el poder de su that palabra by the power of his word, dirige y sostiene todo. he upholds and takes Yo sé everything to que his hoy will. aquí hay gente Today there's still people que vino con dolor en su corazón. that have pain in their Hay hearts. gente que vino con problemas que no los puede solucionar. They have problems that they cannot solve. Hay cosas que la intervención divina es lo único que nos puede sacar. Problems that people have that only God can intervene in Quizás them. algunos están aquí, otros no están. Perhaps some are here and some are not. Pero estén o no estén, But whether they're here yo or te digo not, una cosa. there's one thing. Lo único que nos queda The only thing we have es que left Jesús diga la palabra. is that he speaks the Como aquel word. hombre As that que se man acercó a Jesús that approached con el Jesus hijo enfermo. with the son who Y was le sick. dijo, Señor, mi hijo está And he muriéndose. said, Lord, my son is dying. Y Jesús dijo, bueno, vamos, ahí voy. And he said, okay, I'll No, go. no, no, no. And the man said, no, Solo di la palabra. only speak a Y mi word hijo va a ser sano. and he will be Con healed. esa fe With that faith, tenemos que llegar a él. we need to approach him. No a decirle lo que tiene que hacer, Not to tell him what he has to do, sino a presentarnos delante de él. but to present ourselves before him. Señor, Lord, tu palabra me revela quién soy. your word reveals your... Solo espero. I only wait. Di la palabra. Say the word. Solo espero. I only wait on you. Espero en ti. I only wait on Di you. la palabra. And to say the word. ¿Sabe a quién les estoy presentando? You know who I'm introducing to you? Su nombre His name es is Jesucristo. Jesus Christ. Que es el Señor de la iglesia. And he is the Lord of the church. Jesucristo nuestro Señor Jesus Christ our Lord está entre nosotros is amongst us para hacer to do conforme a su voluntad, according to his will, pero para bendecirnos but also to bless us con el solo hecho de que esté aquí. with the only with the reality of Nos him está being, bendiciendo he is blessing us, y está intercediendo por nosotros. and he's also interceding for us. Y yo sé, And I y know yo sé I know que aquí hay gente that there's people que here está necesitando la intervención divina, that need a divine intervention, que ya no queda oración por hacer, that there's no more prayers left, que ya no quedan ayunos, there's no more fasting, que se ha buscado de tanta manera. that you have searched in Y many no estoy ways. diciendo que eso no se haga, sígalo haciendo. I'm not saying that you shouldn't pray or fast, keep Y se on ha doing it, encontrado con una situación but you have encountered a situation que quizás en tu oración that perhaps in your prayers, hasta la has terminado diciendo, ¿qué hago, Señor? perhaps you have said to the Lord, what must I do? Te quiero decir I want to tell you que something. aquí está el Señor Here is the Lord intercediendo por vos, interceding for you, intercediendo por vos. interceding for Si you. ese es tu caso, If that is your case, antes de participar de la cena del Señor, before we partake of the Lord's Supper, yo quiero que oremos, I want us to pray. yo quiero que oremos, I want us to pray. quiero que oremos juntos, I want us to pray together recordar la palabra que predicamos. to remember the word that we have preached. ¿Quién es este Señor? Who is this? ¿Quién es este Señor? Who is this Lord? Todo aquel que precise All who need. que oremos juntos lo vamos a hacer en este momento. Though we should pray together, we'll do it. Antes de participar de la cena, Before doing this, ¿qué mejor momento para exaltar a Jesucristo? what better time to exalt Jesus? ¿Qué mejor momento para exaltar? What better place to exalt Him? El que sustenta todas las cosas The one who upholds all things con el poder de su palabra, by the power of His word, el que pagó por nuestros pecados who paid for our sins, y el que está sentado a la diestra de Dios. and now seated at the right hand of the Father on high. Yo estoy esperando I am waiting que el Señor diga su palabra that the Lord would just say His word para cambiar muchas cosas, to change many things, para cambiar situaciones, to change situations, para cambiar cosas que yo no he podido hacer nada. to change things that I haven't been able to Y change. le he dicho al Señor, espero en ti. And I have told the Lord, I wait on you. Solo di la palabra, Only say the word. solo di la palabra. Only say the word. Señor, espero en ti, Lord, I wait on you. espero en ti. I wait on you. Si nadie precisa oración, vamos a pasar a la cena de If you need prayer for something, we will pray with you up here. Tomémonos unos segundos. En majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio poderoso, poderoso.
The night that the Lord was betrayed, compartió una cena con sus discípulos, con sus apóstoles, he shared a meal with his apostles, y reveló lo que sucedería en pocas horas. and he revealed what would happen in little few hours. Su cuerpo iba a ser destrozado, His body was going to be broken, cargando el pecado de todos nosotros, taking all of our sins, y su sangre and his blood iba a ser el precio, would be the price. la sangre de Jesús. The blood of Jesus. La Biblia nos dice The Bible says to us que antes de participar that before partaking of the Lord's Supper, nos probemos a nosotros mismos. we should examine ourselves. Lo único que nos puede separar The only thing that can separate us de participar de la cena del Señor of taking part of the Lord's table es la práctica abierta del pecado. is the open practice of sin. Pero incluso eso But even that tiene solución has a solution a través del arrepentimiento. through repentance. Después de eso, After that, es el Espíritu de Dios it is the Holy Spirit of God que te va a indicar si puedes participar o no. that will indicate to you whether you can partake or not. Padre, oramos Father, we pray por estos elementos. for these elements. Son pan, It's bread jugo de uva, and grape juice. pero Señor, But Lord, lo vamos a utilizar simbólicamente. we will use them symbolically. Y aunque sean símbolos, Even though they're symbols, también la Biblia nos dice the Bible also tells us que participar indignamente that to partake in a unworthy manner, trae muerte o enfermedad sobre nosotros. it'll make us sick or even kill us. Pero de la misma manera, But by the same way, se nos dice, Señor, it also says que a través de estos elementos that by these elements, tú sanas a los enfermos. you will heal the sick. Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of te Jesus, pedimos los bendiga we ask that you bless them para que cumplan el propósito que tú quieres. so that they will accomplish the purpose for what they have. Oramos por este pan y por este jugo de uva We pray for the bread and the grape juice, y lo presentamos a ti. and we present them to En you. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Todo el que vaya a participar puede venir adelante a buscar. All who are able to partake, you can come up to the front. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, before the world of all kingdoms, of all thrones, above all wonders the world has ever known, of all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, crucified and laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. Todos tienen los elementos. Esa noche que fue el Señor entregado, On the night that the Lord was betrayed, partió el pan he broke the bread, y dijo, tomad, comed. said, "Take and eat.
este es mi cuerpo, This is my body. por vosotros es partido. That for you it is broken. Participemos. So let's partake. Esa noche levantó una copa con vino. And on that night, he took a cup of wine. Dijo, esta es mi sangre, He said, this is my blood. que por vosotros es derramada. That for you it is shed. Participe con los hermanos, intercambie. So share with your brother or sister that Señal de is comunión. as a sign of communion. Si usted ve a alguien que no está participando, abrácelo, no juzgue. If you see somebody who's not partaking, don't judge, but embrace them. Dele ánimo. Encourage them. Esta es la sangre de Jesucristo. This is the blood of Jesus Christ. Este es el precio This is the price que pagó Jesús that Jesus paid por todos nosotros. for all of us. Por todos nosotros. For all of us. La sangre de Jesucristo. The blood of Jesus. La sangre del Señor. La sangre de Jesús. The blood of Jesus. Participemos de la sangre de Jesucristo. But let's partake of the blood of Christ. Gracias Jesús. Thank you, Gracias Jesus. Jesús. Gracias Jesús. Gracias por la victoria de la cruz. Jesús. Thank you for the victory of the cross. Gracias por la victoria de la cruz. Thank you for the victory of the cross. Gracias por la cruz, Señor. Thank you for the cross, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias porque consumado es, Señor. Thank you because your work is finished. Gracias, Señor, por pagar mi pecado. Thank you for forgiving our sins. Gracias por tu provisión. Thank you for your provision. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, We Jesús. worship you, Jesus. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre, por traernos a tu casa. Thank you for bringing us to your house. Nos sentimos en casa We feel at home cuando venimos junto a los hermanos a adorar. when we come together, the brothers. Gracias por traernos. Thank you. Gracias Thank you por poder participar con mis hermanos de esto. for participating on the Lord's table. Pero sobre todo, gracias por tu presencia. But overall, thank you for your presence. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Gracias por no tener en cuenta nuestras actitudes. Thank you for not taking into account our Nuestros actions, pensamientos. our thoughts. Tú estás aquí, Señor. You are here. Y tú estás aquí, Señor, You are here para abrazarnos, to embrace us, consolarnos, to console us, llamarnos la atención, to call us to attention, alimentarnos to encourage us, y tantas cosas más. and many other things. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Y entregamos, Señor, And we give, Lord, este ayuno en tus manos.
this fast in your hands, para que sigas obrando en nosotros, so that you keep on working in our para que lives, sigamos buscando tu voluntad so that we keep on searching for your presence, y para que sigamos esperando con confianza en ti, and Señor. that we keep on waiting with trust in you. Señor, esta semana This week, vamos a levantarnos cada día we will wake up every day recordando, Señor, remembering, Lord, más que nunca more than anything, en quién hemos confiado. in whom we have trusted. Gracias te damos, Thank you we give. Padre bueno, Good Father, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Dios los bendiga. May God bless you.